Buenos días, chef. ¿Cómo están? Es un chorro de frío nomás. Sí, de hecho, justo con frío. Vamos a darle unos minutitos a ver si se integra el resto de sus compañeros. Bien. Bueno, chicos, pues vamos a empezar retomando donde nos habíamos quedado la semana pasada. Mentira, donde nos habíamos quedado el martes. Estábamos hablando un poquito de, por ejemplo, del impacto que tienen las redes sociales. La verdad es que me dieron ganas de estornudar. El impacto que tienen las redes sociales, en este caso en el ámbito restaurantero. Toda la influencia que puede llegar a tener una imagen, una fotografía, en este caso el uso de los hashtags,
etcétera, etcétera, ¿no? O sea, nos enfocamos y nos adentramos un poquito en todas esas características que en realidad podríamos seguir hablando muchísimo sobre el tema, ajá, pero bueno, vamos a seguir donde nos habíamos quedado, ¿vale? Bien. Aquí está. Si no me equivoco, andábamos por ahí más o menos. Estábamos en ese, esa diapositiva. Vamos a retomar desde ahí, solo para adentrarnos nuevamente en la parte en la que nos encontrábamos. Bien, tenemos entonces que, dentro de las características que tenemos que elegir o que tendríamos que tomar en cuenta está la elección de las fotografías. Y nos dice que una buena fotografía ayudará a que la comida se muestre apetecible, a elegir la toma de comanda y a evitar las devoluciones de los platos. Pero no solo, no son solo importantes por eso. Ahora el consumidor prefiere una imagen antes que un texto porque antepone ver que leer. En aquellos restaurantes que debido a su posicionamiento no sea recomendable el uso de fotografías en su carta, tiene la opción de elaborar un menú paralelo a través de Instagram, ¿sale? Entonces estábamos ya en este punto del Instagram. Nos dice que los clientes necesitarán un dispositivo móvil donde se hayan descargado la aplicación y una cuenta de usuario para acceder o bien al restaurante que pueda ofrecer una tablet. Crear hashtag donde se puedan agrupar imágenes que vas a subir como propietario del restaurante y que publicarán tus propios clientes. Hecho esto, usa tu propia carta del menú para comunicar a tus clientes, perdón, que disponen de este servicio, incluyendo con tu hashtag en ella, menú ideal o menú del día. Por ejemplo, en este punto también es importante no solo hablar del menú del platillo, sino, por ejemplo, no sé, se me ocurre, ¿no? Que hoy es viernes. A lo mejor tú tienes cierta promoción en tu establecimiento. eh, Aquí hay una muy buena estrategia para un restaurante y esto es basiquísimo. De verdad, esto, de verdad, grábenselo siempre. Todo restaurante o todo buen restaurante va a funcionar siempre y cuando también tenga una buena carta de bebidas. Ajá. Hablemos de coctelería, hablemos de cervezas, hablemos de vinos, licores, etcétera. Todo buen restaurante va a funcionar cuando tiene una buena carta de alcohol. Ajá. ¿Por qué? Porque pues, va acompañado de la mano. A final de cuentas, cuando hablamos principalmente de días jueves, viernes, sábados, híjole, yo creo que vas a vender más alcohol que comida. Ajá. Entonces, obviamente el alcohol es un negocio, pero si está acompañado de buena comida, de buena ambientación, de un buen lugar, pues vas a tener mejores ventas. Entonces puedes utilizar hashtag, no sé, utilizando, no sé, por fines viernes, ¿no? Un ejemplo, hashtag por fines viernes. O hashtag viernes de alitas, ¿no? Un ejemplo. No sé, dependiendo del tipo de establecimiento del que tú estés hablando o que estás manejando, vas a manejar distintos hashtags que son importantes. Sí, son muy importantes. Hay gente, de verdad, no sé si ustedes conozcan o tengan amigos o amigas, principalmente amigas, que híjole, de verdad suben una foto y le ponen como 10 hashtags. De verdad, o sea, tú dices, ¿de dónde te sabes tanto hashtag? ¿De dónde sacas tanto hashtag? Pero los usan. Y, por ejemplo, a lo mejor aquí en Texcoco, no mucho, pero sí lo hacen, pero más en Ciudad de México van a X lugar, el que sea, así sea una heladería o vayan a un café o Starbucks, van a poner hashtags. Siempre, 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 siempre. ¿Por qué? Porque pues es parte de la cultura, pues digamos que de la cultura popular y de las, ¿cómo se le dice? De la normalidad y de las ideas que se tienen en ese momento. A ver, trabaja duro o durando en el trabajo. Ándale, Carlos.
Sí, que puede funcionar, se los juro que de verdad cualquier hashtag, por más absurdo que suene, cuando se crea tendencia, no inventes, encuentras muchas cosas. De verdad, digo, no sé si ustedes, por ejemplo, se han dado la tarea de buscar cosas en Instagram, en lo que sea, principalmente en Instagram, o también en Twitter, pero bueno, Twitter, la verdad, yo casi no lo ocupo, pero también, funciona con mucho hashtag. Que ustedes necesiten buscar algo y digan, híjole, es que necesito buscar a tal persona o tal lugar, o, ajá, no lo busquen por nombre, porque no se van a acordar, pero busquen un hashtag. Si ustedes buscan un hashtag, les va a arrojar un chorro de resultados de imágenes o videos, y a partir de eso es más fácil también llegar a su destino, ¿no? En este caso, lo que están buscando. Pero sí utilícelos, porque sí les va a dar como una gran gama de resultados y obviamente te va a llevar a otro y a otro y a otro y a otro. Y bueno, a nosotros como negocio eso nos conviene. Bien. Ok, ok, una vez teniendo o sabiendo utilizar lo que es la parte de los hashtags, es importante que nosotros, como personal del restaurante o del establecimiento, invitemos a los comensales a que también suban sus fotos, en este caso, y dejen sus comentarios, opiniones y este tipo de contenido va a ser muy importante ya que tiene un alto grado de credibilidad y otros clientes se guiarán por estas recomendaciones o sugerencias a la hora de elegir. Ahora, este punto de grado de credibilidad es importantísimo, de verdad es muy, muy, muy importante. No sé si ustedes hayan hecho, por ejemplo, compras en línea o en este caso, no sé, en Marketplace de a lo mejor de Facebook o algunas otras cosas, ¿no? Donde obviamente están promocionando sus artículos, todo el rollo, y tienen a lo mejor su página de Facebook o de Instagram. Entonces, a partir de ello, todos los comentarios de credibilidad son muy importantes porque obviamente siempre hay que ser, hay que dudar de la gente, porque obviamente es gente que no conocemos. Y lo que se acostumbra mucho es, por ejemplo, empezar a preguntar en grupos, ¿no? O empezar a preguntar como a carta abierta, así de, oigan, ¿conocen este tipo? Pues es que estaba vendiendo tal, 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 y pues la verdad, no sé, quiero comprarle tales cosas. Y ya obviamente la gente empieza a responder, no, sí, confiable o no confiable, no entrega a tiempo, etcétera, etcétera. ¿Mm? Eso también es muy importante, esta credibilidad de las personas es muy, muy, muy real. Lo mismo pasa, por ejemplo, en Instagram, si tú comentas fotografías, videos, X número de comentarios es lo que te va a dar la pauta para que tú puedas tener confianza al respecto. ¿Sale? Ahora, ¿cómo una imagen de Instagram puede ayudar a abrir el apetito? Nos dice que, bueno, esta partida la habíamos visto. El Outback House, Steakhouse. A ver, déjenme ver. Es que no me acordaba bien en qué parte nos habíamos quedado. Sí, nos habíamos quedado justamente en esto. Hablábamos de cómo una imagen puede ayudar a abrir el apetito. Nos daba aquí un ejemplo de un lugar que se llama Outback Steakhouse. Es una cadena de restaurantes americanos cuya cuenta de Instagram nos invita a pasar un rato agradable, etcétera, etcétera. Y al último nos dice que si es posible resistirse a una cuenta como esta. Y que sí, recuerdo que el día martes yo les preguntaba a ustedes que qué lugares o establecimientos conocían. Ustedes me hablaban de del de la capital de Oscar, ¿no? Que vean sus recetas, sus videos y obviamente pues te llama mucho la atención, se te hace agua en la boca, quieres prepararlo, etcétera, ¿no? Y así como él, muchos otros. Hablemos de muchos restaurantes, hablemos de muchas cadenas de comida o también bloggers. También comentábamos un poco, yo les hablaba un poco decía Carlos, del Wherever Tomorrow de los canales de cocina de parrilla, que es un argentino, ajá, y etcétera, ¿no? Hablábamos en general de qué impacto tiene y el impacto que tiene, por ejemplo, en redes sociales. También yo les hablaba, por ejemplo, de los que únicamente se han dedicado a tener blogs, en este caso en internet, perdón, en YouTube, y en el caso, por ejemplo, de Oscar de la Capital, que ok, sí tiene sus videos en YouTube, pero los viraliza en Facebook, ¿sale? Entonces, esta parte de lo que tú haces viral, la verdad es que es súper, súper popular
y te da muchísimo auge, muchísimo, muchísimo auge. Y lo mismo pasa con algunas recetas. Existen algunos establecimientos, en México son pocos los que hacen ese tipo de campañas, pero por ejemplo en Estados Unidos hay cadenas principalmente de restaurantes de barbecue. Te suben brisket, te suben barbecue, te suben pulled pork, te suben belly pork, sándwiches, etcétera, etcétera, etcétera. Y te suben videos de cómo realizarlo, de cómo es su proceso, el producto final, cómo está muy jugoso, etcétera. Y lo utilizan mucho, por ejemplo, en redes sociales. Digo, también redes sociales obviamente nos manda sugerencias conforme al historial que nosotros vamos teniendo, son historiales de búsqueda, pero al final de cuentas, pues es eso, ¿no? Te van apareciendo todas estas características o estos videos para que tú puedas relacionarlos, verlos, etcétera, ¿no? Entonces sí es muy importante el impacto que no solo una imagen puede tener, sino un pequeño video, un corto video, o en este caso hasta los famosos boomerang, que también tienen un impacto dentro de la sociedad. Ok, aquí nos dice en el número 6 que debemos seleccionar la presentación del menú. El menú tiene que estar en consonancia con el tipo de restaurante, la comida que ofreces. En un restaurante de comida tradicional mexicana, los colores de tu menú serán muy llamativos y vibrantes como el rojo y el verde. Pero estos mismos colores no tendrán sentido en un restaurante de comida francesa. Y aquí se muestra un ejemplo. Nos dice en un restaurante, perdón, en esta plantilla para la carta de menú de un local cuya oferta gastronómica son las pizzas. ¿Con qué asocias los colores elegidos? Si son una deliciosa pizza recién horneada, el rojo de los tomates frescos, el amarillo del maíz, la mostaza de la cebolla o el rojo intenso de la salsa barbecue. ¿Sale? También hablábamos un poco sobre esto y mencionábamos que, o sea, sí hay colores muy básicos que nosotros podemos relacionar. Hay colores que, por ejemplo, tú dices, bueno, un restaurante italiano, igual, verde, blanco y rojo, ¿no? Mexicano, verde, blanco y rojo. Francés, pues no sé, un toque, a lo mejor de colores azules, colores fríos, que te van a ayudar, a distinguir que es un restaurante francés, ¿no? Muy clásico, realmente. Pero la pregunta aquí, o sea, lo que yo les comentaba también es, ¿qué puedo hacer yo para poder reflejar eh, lo típico de mi restaurante o el tipo de comida de mi restaurante, el concepto de mi restaurante, sin ser tan predecible y sin ser tan monótono? O sea, es decir, tú vas a un restaurante de comida mexicana y bueno, eres muy predecible. Por ejemplo, en Ciudad de México, ¿no? El famoso restaurante pues ahora sí que de antojitos mexicanos, comida mexicana y fiesta, la chilanguita, ¿no? Que obviamente pues vas y compras así cositas pues de comida mexicana y al final pues es como música en vivo y la pedita y todo el rollo, ¿no? O sea, es como muy mexicano, pero es muy predecible. ¿Por qué? Pues es una decoración muy básica. Estamos hablando de que usan zarapes, usan cosas de ese tipo y dices, ok, pues bueno, está chido, la verdad es que está padre, ¿no? Pero es predecible, es un lugar muy predecible. Entonces, si tú dices, ok, quiero poner un restaurante mexicano concepto, es decir, fuera de lo normal, la pregunta es, ¿qué haríamos nosotros o ustedes qué harían para poder darle ese toque de mexicanidad al lugar y que la gente pueda decir, ok, está muy padre, está muy chido el concepto y te sientes en ambiente, etcétera, ¿no? O sea, ¿qué es lo que yo tengo que hacer para poder hacerlo? Y así sucesivamente, ¿no? Lo mismo podemos hacer para una pizzería, para una taquería, para un restaurante de comida mexicana, para a lo mejor, perdón, un restaurante de alitas también, no lo sé. O sea, en realidad sí es como interesante de qué forma tengo que hacer las cosas y cómo voy a hacer las cosas para que mi restaurante sea concepto y para que pueda tener un impacto interesante en la sociedad, porque ese también es el punto. Ok, puedo tener un concepto, sí, claro, pero no todos los conceptos tienen impacto. Y lo ideal es que pueda tener impacto en el mercado. Aquí tenemos, por ejemplo, un ejemplo. Ajá, que es como la carta de un restaurante, en este caso de pizzas. Regularmente se utilizan mucho estos colores en la pizza, en los lugares de pizza. Puedes utilizar el amarillo, el verde, el rojo, puedes utilizar colores paja, no sé, el blanco.
no sé, o sea, son los colores que regularmente se utilizan para una pizzería. Es muy raro que utilicen otros colores para una pizzería, a menos que sea una pizzería concepto. Por ejemplo, no sé, la pizzería del perro negro, ¿no? Que a lo mejor es un poquito a su concepto y que no está tan clásica, pero la mayoría de los lugares se conforman con lo clásico y pues ahora sí que se van a la vieja confiable. Bien, ok, aquí nos dice entonces. Recuerda que los colores oscuros transmiten seriedad y profesionalidad. Los colores suaves y cálidos son estimulantes y alegres. Y los colores tipo fluor aparentan vitalidad y energía por su intensidad, fluorescentes. La pregunta es la siguiente: ¿es realmente tan importante tener en cuenta los colores a la hora de diseñar? La respuesta es sí, porque además el color influye sobre las ventas. Según la consultora Kissmetrics, a la hora de realizar una compra, un 93% de los consumidores se sienten cautivados por la apariencia, siendo solo un 6% los que se fijarían en la textura y simplemente un 1% los que se sentirían atraídos por el olor, mientras que un 85% compraría fascinado por el color. Del mismo modo que los colores de la carta, la tipografía elegida estará conectando cuál es el estilo de un negocio. Una tipografía de carácter clásica se identifica mejor con una cafetería o una tetería café de carácter vintage que un restaurante de comida rápida. ¿Sale? Entonces, los estudios psicológicos en cuanto, por ejemplo, a las teorías del color y cosas de ese tipo, y algunos estudios que se han hecho, nos van a indicar cuál es la importancia de todo esto, ¿sale? Siendo los lugares que tienen un concepto definido los que más ventas van a tener. Ejemplo, les voy a poner un ejemplo como bien sencillo y a lo mejor, no sé si sea como tan extremo, yo siento que no, pero bueno, obviamente todos ustedes han llegado a escuchar, han llegado a conocer o han asistido a la famosa cervecería del barrio, que está en Ciudad de México. Bien, la cervecería del barrio como tal es un restaurant bar. La carta es buena, no voy a decir que no. Tiene dos, tres productos por ahí que son interesantes. Por ejemplo, las tostadas de atún fresco son una chulada, están muy buenas. Pero obviamente, ¿cuál es el negocio? Pues la venta de cerveza y la venta de alcohol, ¿no? Entonces, ¿cuál es el ejemplo o cuál es el contraste aquí? O sea, tú vas a una cervecería del barrio y tienes un concepto, porque desde que llegas ves un estilo industrial, ¿vale? O sea, es un estilo joven o young industrial y que se ve atractivo. La verdad es que te dan ganas de entrar porque pues, hay gente, hay cotorreo, hay mucha ventilación, etcétera, etcétera. ¿No? Es un lugar agradable, muy agradable. Y sin en cambio, a lo mejor tú vas, no sé, se me ocurre que en una contraesquina de una cervecería del barrio, pues hay un pequeño restaurante de alitas, ¿no? O un restaurante de alitas, pero pues normal, a lo mejor las alitas son muy buenas, la cerveza está más barata. En general, digamos que en cuestión de calidad-precio, está más chido el restaurancito en contraesquina de la cervecería del barrio. La pregunta es la siguiente. Ustedes como clientes, sin conocer, es más, sin saber los precios de los lugares, de ambos lugares, ustedes como clientes, obviamente, ¿hacia dónde irían? ¿Irían hacia el concepto de la cervecería del barrio o se irían al pequeño restaurante que pues está pintado de blanco y afuera solo dice Red Hot Wings y cerveza de barril, ¿no? Un ejemplo. ¿A dónde se irían ustedes? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente, digo, vamos a ser honestos, yo creo que todos elegiríamos irnos hacia el restaurante de la cervecería del bar, o al menos el 90%, 95% de las personas preferiría ir a la cervecería del bar. ¿Por qué? Por el concepto que maneja. Porque desde que tú pasas, se escucha música, se escucha muy buen ambiente, tú ves a la gente contenta, ves a la gente feliz, brindando, cotorreando, riéndose, muy agradable.
y a lo mejor pasas por fuera del otro lugar, ok, sí, tiene gente, pero pues X, ¿no? Normal, no sé, unas 3 mesitas a lo mejor llenas. Y dices, híjole, como que no me llama mucho la atención, ¿no? Entonces te vas al otro. ¿Por qué? Porque ya estamos hablando entonces justamente de todas estas características, ¿no? De los colores, de la ambientación, del espacio, de etcétera, etcétera. Entonces, los colores va a ser un factor importantísimo que obviamente va a llamar mucho la atención y que va a jugar un factor o un papel muy, muy importante dentro de, pues, de todo esto, ¿no? Bien. Eh, Aquí, por ejemplo, tenemos, bueno, tenemos un ejemplo al respecto de lo que se mencionaba. Nos dice que Rizo 8 Restaurante, ujú, nos dice que el restaurante Rizo 8 ya está comunicando mucho con el juego de palabras con su nombre, que en este caso es risotto, restaurante italiano, y riso, cuyo significado es risa en portugués. Un logo de estilo moderno que juega con la letra R para regalarnos una sonrisa ya de entrada. La pregunta es, ¿no crees que ya te está indicando que lo vas a pasar bien ahí? Que te sentirás a gusto y cómodo. Nos dice que se debe de optar por un formato librillo de estilo clásico y tapas duras, donde se juega con el negro y el azul celeste, donde se muestran ilustraciones básicas, pero totalmente reconocibles en vez de fotografías, y se destaca por medio de grandes tipografías de su estilo de cocina. ¿Sale? Entonces nos está hablando ya de diseño, nos está hablando de estilo, nos está hablando de impacto psicológico, de juego de palabras en mente, etcétera. ¿Sale? Entonces ya estamos hablando de una palabra compuesta y de un logo al que le pusieron muchas ganas. ¿Por qué? Porque pues simplemente estás buscando que la gente se quede como con un mensaje subliminal en tu mente. Y eso está todavía un poquito más cañón. Otro ejemplo nos dice que el Japanese Restaurant Menu nos dice que es completamente diferente el formato seleccionado para el menú de este restaurante de cocina asiática. La influencia de este tipo de gastronomía hace que los colores nos recuerden a los pescados, a la salsa que acompaña al sushi, a las ensaladas que se sirven junto a los platillos, los verdes, los mostazas, los berenjenas, se mezclan entre las fotografías de los alimentos y sirven para diferenciar cada sección. Además, se juega con las grecas y flores que recuerdan a los kimonos de las geishas. Todo busca envolver al cliente en una cultura japonesa y hacerle presagiar unos platos llenos de sabor. ¿Sale? Esto también es muy cierto, muy, muy cierto. Un restaurante japonés siempre va a jugar como con estas características que te van a hacer recordar, van a jugar con tu mente, con tu memoria y van a hacerte creer dentro de la cultura milenaria, ¿no? Que realmente es el impacto que logra causar los alimentos dentro de nosotros. Bien, por otro lado, tenemos que el incluir los datos básicos del restaurante también es muy importante. Nos dice que tu carta o la carta de menú es un elemento que sabes seguro que leerán los clientes. Debemos aprovechar el espacio para incluir la información esencial del negocio, por ejemplo, dirección, teléfono, página web y redes sociales. Adaptar la carta de menú a los cambios es algo muy obvio, pero de lo que nos solemos olvidar, en este caso es que la carta de menú no es algo estático. Se deberá modificar periódicamente cuando haya cambios de precios, cuando incluyas nuevos platos o elaboraciones, o platos o elaboraciones, o cuando tengas que adecuarlo a las nuevas normativas, como la de disponer de información de las cartas sobre alérgenos o intolerancias alimenticias. ¿Sale? Entonces, a ver, todos los datos que digamos que del restaurante son importantísimos tenerlos en la carta, muy, muy importantes, porque hay gente muy interesada en tu producto, en tus alimentos. Es más, hay gente que busca eventos por fuera
Que te dice, ¿sabes qué? Tu producto me encantó, por ejemplo, ¿no? En algunas taquerías. ¿Sabes qué? Me encantan los tacos de ese lugar. ¿Hace servicio a domicilio para fiestas? No, pues que sí. Ah, ok. Ah, pues o algún teléfono. Ah, pues si quieres, tómale foto ahí a lo mejor a los datos que están en la carta, ¿no? Y de volada. Ahora, dirección, obviamente, del restaurante, teléfono del restaurante o del contacto, en este caso, que se va a encargar de todas estas características. En este caso también se debe de poner página web. Hoy en día, la parte de página web no es que sea obsoleta, pero se está quedando un poquito de lado. ¿Por qué? Porque las redes sociales han venido a sustituir la página web. Obviamente hay empresas, hay, no sé, bueno, vamos a llamarlo así, empresas o lugares que sí tienen página web, pero estamos hablando de que también son lugares como muy exclusivos, muy exclusivos. Y que obviamente están, bueno, en ellos puedes hacer el servicio completo. Por ejemplo, las redes sociales nos van a servir para informar. O sea, eso es lo que nos va a servir una red social, para informar y hacerle conocer de su conocimiento de la gente ciertas cosas. En el caso del restaurante, a lo mejor el menú, la dirección, algún teléfono, dónde estamos ubicados, etcétera. Pero, por ejemplo, alguna página web nos puede servir directamente para hacer un vínculo de algún negocio. En este caso, si quieren contrataciones, si tenemos algunos otros servicios, si podemos hacer eventos dentro del restaurante, etcétera. Que también se puede preguntar en redes sociales, claro, pero hay veces que el vínculo está directamente, o bueno, estos puntos están directamente vinculados con una persona que se encarga de aclarar todas estas dudas. ¿Vale? Entonces, en general, pues debe tener todos los datos. Y si tenemos todas las redes sociales, las tres básicas, en este caso que son Facebook, Instagram y Twitter, que son como las más básicas. Si no, hay algunos que únicamente tienen Facebook e Instagram. ¿Por qué? Porque el Twitter no es como, híjole, no es como tan visual. Sí puedes subir cosas, sí puedes subir de repente una imagen, pero no es tan visual o tan atractivo visualmente como las otras anteriores. Ajá. Entonces, también la adaptación de cambios es muy importante e interesante. Por ejemplo, bueno, como nada más como comentario, les había comentado que, bueno, yo tengo amigos igual que tienen restaurantes, todo el rollo. Entonces, hagan de cuenta que ellos lo que hacen, o al menos unos de ellos, yo recuerdo mucho a una chica, ella tiene un restaurante de comida japonesa, y lo que hace es que su carta la cambia, no sé, al menos cada 6 meses, al menos cada 4 meses aproximadamente. Hace cambios en su carta, pero literal hace un cambio total. O sea, deja como los rollos más vendidos o los productos más vendidos o los clásicos y de ahí en fuera mete rollos nuevos o mete platos nuevos. Y eso implica que tenga que cambiar la carta, que tenga que cambiar el diseño de la carta, que vuelva a reimprimirla, que vuelva a modificar algunas cosas, etcétera. ¿Sale? O sea, eso es muy importante, darle como una rotación a nuestro menú. Bueno, si nuestro menú se presta, ¿sale? Darle alguna rotación y generar cambios en el mismo para que también la gente no se nos aburra, ¿sale? Bien, por otro lado hablamos un poquito de la carta de postres. Cuando hablamos de la carta de postres, nos dice que es independiente a la carta del menú y se suele entregar habitualmente al comensal tras finalizar los platos principales. Sin embargo, si lo que deseas es vender postres de valor añadido, también lo puedes proporcionar al principio, copiando la genial idea del restaurante Flanagan, que gracias a su tarta de manzana es uno de los restaurantes que más postres vende por comensal. Ajá. La pregunta es, ¿quieres saber cómo lo ha logrado? Es introduciendo su deliciosa tarta de manzana en un lugar destacado de su carta de menú. ¿Sale? Entonces, ¿qué quiere decir? Este restaurante no es especializado en la venta de postres, pero su postre es un valor añadido, ¿sale? Es un plus que le va a dar al restaurante, pero ese plus lo maneja como un plato, a lo mejor no plato principal, pero sí un plato representativo del establecimiento. ¿Sale? Lo cual te va a ayudar a tener ventas. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo bien básico.
Cuando ustedes van ¿cómo se llama esta cochina? A Starbucks. Ujú. Starbucks, además de vender tisanas, frappés y cafés, tiene un producto estrella. Y ese producto estrella lo vende casi a todos. A lo mejor de cada 10 clientes, al menos 4 o 5 compran ese producto. Ujú. Y ese producto son las famosas galletas de Starbucks. Ujú. Tú vas a Starbucks y obviamente compras tu café, compras lo que sea, pero casi siempre sales con una galleta. ¿Por qué? Porque están a la venta, porque a lo mejor están ahí a la vista, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, esta estrategia de venta, a lo mejor que tiene Starbucks, igual es muy interesante, porque obviamente todo lo maneja la carta, ajá, o bueno, en este caso, la carta, ¿no? Pero el único producto que realmente tiene a la vista para la venta son las famosas galletas. Ujú. Y entonces así es como puede funcionar. Si ustedes van a vender, no sé, se me ocurre, no sé, se me ocurre, vamos a suponer un restaurante italiano, ¿no? De estilo italiano, van a vender pastas, pizzas, etcétera. Pero ¿qué crees? Que yo hago una deconstrucción o hago un postre de tiramisú muy bueno, que a lo mejor hasta puede ser para llevar y todo el rollo, ¿no? O sea, muy práctico y muy bueno. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? A lo mejor puedo meter una vitrina con congelador al momento de la venta, a lo mejor la incluyo en la carta, a lo mejor, no lo sé. Ujú. O sea, tengo que buscar la estrategia de cómo puedo hacerlo. Eso si quiero vender el postre, perdón, si quiero vender el postre fuera de la carta de postres, ¿sale? Porque si lo quiero vender en lo que es la carta de postres, pues bueno, obviamente voy a tener más opciones y más productos, etcétera, ¿no? Pero bueno, la carta de postres sí sería correcto que se manejara de distinta forma o al final de la carta como algunos la manejan. Nos dice que al proporcionar mediante una carta propia las elaboraciones dulces al comensal, se tienen más posibilidades de incrementar las ventas, gracias a presentar de forma cuidada, apetecible, las diversas elaboraciones como pueden ser helados, las macedonias, las frutas naturales, las tartas, los pasteles, las cremas, las natillas, profiteroles, etcétera. O sea, hay una gama impresionante de postres, realmente. O sea, hay lugares especializados en vender postres. Esto también está chido, ¿no? Pero bueno, aquí no sé si funcione, pero no sé, al menos en Guadalajara, la Ciudad de México, y también lo vi creo que fue en Cancún o en Playa del Carmen, igual hay restaurancitos especializados en la venta de postres, o sea, literal son postrerías. Sí, te venden café, te venden tisanas, te venden frappés, te venden como cosas para acompañarlo, pero en realidad, perdón, el concepto es una postrería, te venden postres de todo tipo, colores, sabores, y la verdad está muy cool, muy, muy cool. Nos dice que se debe prestar la misma atención a la carta de postres que a la carta del menú y la carta de vinos, para que las tres transmitan la misma imagen del restaurante. Es decir, el estilo de las tres cartas debe ser armónico para que el cliente identifique que se trata del mismo restaurante. Los colores, tamaños y tipo de tipografías deben ser iguales, así como la calidad del papel. Las cartas del menú, vinos y postres cumplen con la misma funcionalidad, que es comunicar y vender platos, bebidas y postres más rentables del establecimiento, al situarlos en lugares destacados de dicha carta. Ok, chicos, voy a terminar la sesión. Los veo de regreso ahorita en unos 4 minutitos. Los veo de regreso a las 7:52. 7:52, 7:53 los veo de regreso. Sale y retomamos desde esta diapositiva.
Bien, vamos a seguir. Bien, nos habíamos quedado entonces en esta diapositiva donde nos comentaba que se debe de prestar la misma atención a la carta, en este caso de postres, que a la carta de menú y a la carta de vinos, para que las tres transmitan la misma imagen del restaurante, es decir, el estilo de las tres cartas debe ser armónico para que el cliente identifique si se trata del mismo restaurante. Los colores, los tamaños, el tipo de tipografías deben ser iguales, así como la calidad del papel. Las cartas del menú, vinos y postres cumplen la misma funcionalidad, que es comunicar y vender los platos, bebidas y postres más rentables para el establecimiento, al situarlos en lugares destacados de dicha carta. Ok, sí suele pasar aquí, chicos, que a veces tú llegas a un restaurante, ajá, y resulta que, pues, que cuando te están brindando la carta, por ejemplo, la carta de vinos, normalmente, obviamente, siempre está aparte, pero es como totalmente distinta. Digo, sí tiene su estilo, sí tiene su imagen, todo el rollo, pero es como total, el diseño es como totalmente ajeno al establecimiento, a la decoración, al concepto. O sea, sí hay como una variación en ese caso y no sé, a veces resulta un tanto confuso, porque te acostumbras tanto al lugar, o sea, estás viendo como la decoración, estás, bueno, viste la carta de los alimentos, estás como adaptándote al espacio para cuando te dan la carta de vinos, es así como de, ok, sí está chido los vinos, pero sí te causan un impacto sin tú notarlo psicológicamente, que a veces sí te lleva a comprar vinos o a veces no te lleva a comprar vinos. O sea, es un arma de doble filo. Si quieres tener, por ejemplo, el diseño de la carta del vino, pues diferente, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la carta de postres, la carta de postres es un tanto distinto, porque ahí pues no está tan alejado del concepto, ¿no? Porque muchas personas lo que hacen, o muchos restauranteros lo que hacen es meter la carta de postres, pues al final de la carta de los alimentos. Pero algunos otros son los que sí la manejan aparte. Ajá, porque llegan y te ofrecen la carta perdón, de postres. Ejemplo, no sé, te dan la carta de alimentos, toman tu orden, eh, te dan los alimentos, todo el rollo. Una vez que ven que estás, bueno, perdón, que hiciste tu pedido de los alimentos, te llevan la carta de postres, o bien una vez que estás avanzando ya con tus alimentos, es decir, que ya estás comiendo todo muy a gusto, ahí ya te llevan igual la carta de los postres. Te dicen, ok, pues le puedo ofrecer un postre para cuando termine, bla, 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 y te llevan la carta, ¿no? Puede funcionar así.
En el caso de la carta de vinos, ahí digamos que funciona un tanto distinto. En la carta de vinos regularmente se te ofrece una vez, bueno, aquí hay de dos sopas. Hay quienes la ofrecen al inicio del servicio, es decir, antes de la carta de alimentos, o hay unos que la ofrecen inmediatamente que te quitan la carta de alimentos. ¿Sale? ¿Por qué? Porque la recomendación del vino, o para quienes saben tomar vino, el vino puede ser tanto aperitivo como digestivo, ¿no? O acompañante de la comida. Es decir, el vino puedes utilizarlo literalmente en todos los puntos de la comida. Entonces, sí es importante que cuando se te ofrece la carta de vino, pues te hagan una buena recomendación. Por ejemplo, los lugares que tienen sommelier, es interesante que te puedan hacer una buena recomendación para que puedas tomar el vino pues desde el inicio, acompañado con los alimentos y si quieres hasta el final en el postre, ¿no? Pero bueno, ya va a depender de igual del tipo de establecimiento del que estamos hablando. Ok. ¿Cómo debe ser una carta de postres? También tiene su chiste. Ajá. Tenemos que los colores y tipografías deben estar en sintonía con la carta de menú y carta de vinos. Deben describirse los dulces de forma que el cliente no pueda resistirse a probarlos. En vez de tarta de manzana, es mejor indicar, por ejemplo, un sustantivo como irresistible, tarta de hojaldre de manzana, rellena de una dulce crema y manzanas reineta, ¿no? Un ejemplo. Ahora, este tipo de descripciones a nosotros nos van a ayudar a vender mucho. O sea, las ventas siempre son importantes, es lo que hablábamos del naming de los platos. En el caso de los postres, se puede interpretar y se puede prestar de mejor forma, porque el postre te lo imaginas como tal, ¿sale? Entonces, por ejemplo, aquí que nos habla de la tarta de manzana, pues bueno, a lo mejor se puede indicar como irresistible tarta de hojaldre de manzana, rellena con una dulce crema y manzanas reineta. Nosotros podemos utilizar una descripción similar, parecida, no sé, según los tipos de postres que nosotros vayamos a brindar. Ahora bien, si vamos a realizar postres elaborados, ajá, o postres, perdón, postres con texturas, también tenemos que ser bien claros en nuestra carta qué es lo que estamos ofreciendo, ¿no? Por ejemplo, no sé, si vamos a poner se me ocurre, ¿no? Un falso limón. Un falso limón, acá a lo mejor se llama el postre, ¿no? Falso limón. Entonces, ¿qué vas a hacer en el falso limón? Pues no sé, a lo mejor en tu descripción puedes poner que es una estructura, o en una estructura, sino puedes decir que es, no sé, es un postre que asemeja la forma y colores de un limón, pero está compuesto a lo mejor de o sea, una carcasa de caramelo amarillo con un relleno de no sé, un mousse de limón, con un toque de amaretto y a lo mejor, no sé, chocolate y no sé qué tanto rollo, ¿no? O sea, según depende de la descripción del plato, es lo que vas a decir o cómo esté elaborado el plato. Entonces es importante saber qué onda con el plato, conocer todas las características del mismo y en base a eso, ok, doy mi descripción, ¿sale? Aquí nos dice que las fotografías deben ser cuidadas, que destaque la calidad del postre y que despierten el apetito de los comensales. Regularmente las fotografías de postres son muy interesantes, o sea, son fotografías que impactan mucho y que crean mucha expectativa. Entonces sí es importante también eso, que no dejemos de lado la calidad de la fotografía del postre para que pueda ser apetecible. En este caso nos dice que se deben elegir nombres que recuerden a momentos de la infancia, por ejemplo, el flan casero de la abuela, la tarta de melocotón al estilo de mamá, el helado de arroz con leche de la tía, etc. Disponer de variedad de formatos. En este caso, pueden ser postres individuales, familiares, para compartir, mini postres y sabores para satisfacer todos los gustos.
Se debe ofrecer una gama extensa de productos, sin olvidarse de los bajos en calorías o light para personas celíacas también, es el ejemplo. ¿Sale? Entonces, cuando manejamos una carta de postres, debemos de tomar en cuenta todas estas características. Por ejemplo, los namings, como ya lo mencionábamos hace un momento, donde puedes utilizar ciertas palabras que te recuerden infancia, familia, lugares, etcétera, y disponer de los formatos, ¿sale? Las partes, bueno, los postres individuales, familiares, para compartir. Esto sí es bien importante. Regularmente cuando hablamos de postres, tanto como podemos pedir uno individual, pero lo que se acostumbra mucho es pedir postres para compartir. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas que van a comer postres a un lugar, una cafetería, una cenaduría, algo por el estilo, todos aquellos que piden postres, regularmente lo piden en pareja, porque casi siempre la antojosa es la mujer. Ajá. Y donde puedes persuadir hacia la venta de postres justamente es con la mujer. ¿Por qué? Porque ella va a ser la del antojo, pero pues recuerden que la mayoría de las chicas, ok, sí comen postres, pero no comen mucho porque pues es mucho azúcar, ¿no? O no comen mucho porque pues es que ya es demasiado después de la comida. ¿Me explico? O sea, tienden a tener esa como característica de decir, ok, sí quiero, pero pues no me quiero ver tan tragona, entonces pues mejor tú ayúdame, ¿no? Entonces siempre está el de, ay, lo compro y si no me lo acabo, tú te lo terminas. O sea, a final de cuentas es un postre para compartir. Entonces, los postres para compartir son los que regularmente más venta van a tener después de los individuales, ¿sale? Los familiares es muy raro, o sea, sí los hay, pero es muy, muy raro que en realidad exista un postre familiar porque no todos quieren y porque a no todos se les antoja. Bien. En este caso también cuando hablamos de las porciones o los postres light o bajos en calorías, pues también va a ser un impacto que se va a tener ahí pues en el restaurante o en el mercado, ¿no? ¿Por qué? Porque va a ser un plus que le vas a dar al establecimiento. No todos los lugares tienen este tipo de lugares y aparte, no todas las personas se creen eso. Porque hay lugares que te promocionan y te dicen, no, si es que este postre es light, es bajo en grasa, o bajo en azúcares, o no utilizamos azúcar, ¿no? Y entonces la gente, ya hay gente muy incrédula que llega y te dice, pero seguro que no es, que seguro que es light, seguro que no tiene azúcar, no, sí, que no sé qué, ¿no? Y al final de cuentas, pum, se lo comen y les hace daño, ¿no? Entonces, siempre lo que yo voy a ofrecer en la carta es lo que en realidad voy a dar, lo que voy a vender. Entonces, si yo digo que mi postre es bajo en calorías, ok, tengo que demostrar que es bajo en calorías. Si vendo que mi postre no tiene azúcar y está elaborado a lo mejor con stevia, ok, va. Tengo que demostrar que está elaborado con stevia, ¿no? ¿Por qué? Porque si tú ganas la credibilidad del cliente, ya no solo vas a tener ese cliente, sino ese cliente a lo mejor tiene amigos intolerantes, no sé, a la lactosa, o que consumen bajas calorías, o amigos fit, que a lo mejor hay muchos, hoy en día están mucho de moda ciertos productos que están saliendo al mercado, que son productos fit. Hablemos de chocolate fit, hablemos de aderezos fit para ensaladas, hablemos de crema de cacahuate fit, baja en grasa, etcétera. O sea, todo ese tipo de alimentos ahorita están como mucho de moda, obviamente son caros, pero por ejemplo, si tú tienes un establecimiento que puede ofrecer este tipo de productos creíbles, obviamente que tengan credibilidad y demostrado que en realidad son fit o que tienen estas características light, bajo en grasa o bajo en azúcar o etcétera, las personas van a consumir porque la misma publicidad de boca en boca te va a permitir ser popular, ¿sale? Entonces vas a tener un poquito más de ventas. Lo mismo va a pasar con estos productos para las personas celíacas. Recordemos que las personas celíacas son aquellas que son intolerantes al gluten. Entonces, esto también es un boom y se ha vuelto un boom, por ejemplo, en la Ciudad de México. Existen panaderías artesanales donde ya te ofrecen productos para celíacos. Hablemos de galletas, hablemos de panes, etcétera, que mucha gente, obviamente, toda la gente se adicta al pan, toda la gente se adicta a las galletas, al menos nos comemos un pan o una galleta, no sé, cada tercer día, ¿no? Pero lo hacemos. No hay día o no hay semana que no podamos consumir un alimento hecho con harina. En este caso, panes o galletas. Entonces, sí va a haber venta y obviamente los productos para celíacos son más caros.
No sé si han visto, por ejemplo, ustedes en el súper, así como a grandes rasgos, la zona donde están los alimentos que no contienen gluten, que son para celíacos. Y no inventes, por ejemplo, si no sé, si un paquete de galletas, una cajita de galletas normalita, básica, te cuesta cerca de, no sé, 35 pesos, 45 pesos, el de celíacos te cuesta entre 85, 90 o hasta 112 pesos. O sea, el precio se duplica o hasta se triplica según el tipo de producto. Entonces, los establecimientos, por ejemplo, que se dedican a crear y a vender este tipo de alimentos, pues obviamente, pues con un producto que vendan, pues ya la hicieron. Y la gente lo va a comprar porque sabe que no puede consumir producto que tenga gluten, pero no se quiere quedar con las ganas y obviamente va a cumplirse su gustito. Y a lo mejor ese gustito no lo va a comprar diario, pero lo va a comprar al menos una vez por semana. Y entonces una vez por semana, y así que tengas, no sé, 10 clientes que te compren algo una vez por semana, pues ya la armaste, porque entonces un pan que te cuesta 8 pesos, lo vas a vender en 25 y te lo van a pagar, sin bronca te lo van a pagar. ¿Por qué? Porque no hay un sustituto que pueda tener un alimento para celíacos. Entonces hay que también ser muy inteligentes en cómo ofrecer este tipo de productos o si los vamos a meter en la carta de un restaurante normal. Por otro lado, tenemos que destacar las promociones u ofertas, como ofrecer cafés o infusiones para acompañar por un precio muy accesible o asequible, como podrían ser 10 pesos más. De este modo, el cliente no renunciará ni al café ni al postre. Es importante incluir postres de diferentes precios, disponiendo en la carta desde los dulces sencillos y económicos a más elaborados y gustosos, pues hay clientes con distintas propensiones al gasto y al consumo de postres. Es un grave error disponer de postres que tengan el mismo precio o que sea un precio alto, ya que esto impide una venta amplia de postres. ¿Sale? Esta parte no solo puede funcionar en los postres. Por ejemplo, la parte de las promociones o ofertas no solo puede funcionar en los postres, también puede funcionar en los alimentos. Y esto nosotros lo vamos a hacer cuando obviamente tengamos bien costeado todo nuestro producto. Ejemplo, supongamos que ustedes están vendiendo, no sé, se me ocurre una hamburguesa. Regularmente esto puede funcionar con las hamburguesas. O sea, ¿de qué manera lo voy a hacer? Ok, a ver. Yo voy a costear mi producto. Supongamos que una hamburguesa básica, supongamos que tengo 4 variedades. Ajá. Una hamburguesa clásica o básica y una hamburguesa a lo mejor de barbecue, una hamburguesa a lo mejor se me ocurre de sirloin y una hamburguesa de arrachera, ¿no? Entonces, obviamente, si hay precios distintos. Tu hamburguesa clásica a lo mejor te cuesta 50 pesos. Tu hamburguesa barbecue te cuesta 65, 70. Tu hamburguesa de sirloin te cuesta 80 y tu hamburguesa de arrachera también te cuesta 80. Entonces tú dices, ok, todas incluyen a lo mejor queso, incluyen tocino, incluyen como todo lo básico. ¿Pero qué crees? En lugar de que la gente pague 65 o 70 pesos, puedes hacer que la gente pague 60. Y entonces tú les dices a la gente, ¿sabes qué? Pues mira, tengo la hamburguesa clásica y la hamburguesa clásica a lo mejor te cuesta 50 pesos, pero incluye esto, esto y esto y esto. Ajá. Pero si tú quieres que a lo mejor tenga un poco más de tocino, si tú quieres que tenga más queso, si tú quieres que tenga a lo mejor más pepinillos, ejemplo, no sé, 10 pesos, ¿no? O 5 pesos. Entonces ahí tú ya lo armas y dices así, tu hamburguesa cuesta 50 pesos, pero más 5 pesos te puedo integrar, no sé, un poco más o más cantidad de queso. Más otros 5 pesos te puedo integrar más cantidad de tocino. Y más otros, tanto te puedo integrar tal cosa, ¿no? Y entonces ya no tienes una hamburguesa de 65 pesos solo por el sabor a barbecue, sino ahora tienes a lo mejor una hamburguesa relativamente, pues con más carne por el tocino y a lo mejor con más queso, que es lo que a ti te importaba, ¿no? Y así sucesivamente. Y no solo esas, sino las otras también las puedes armar y le puedes integrar más según sea el costeo y el tipo de ingredientes que tú estás utilizando. Y así sucesivamente. O sea, según el tipo de establecimiento de restaurante, tú vas a poder jugar con estos precios y con los ingredientes, obviamente, para que puedas tener un mejor producto.
Y así puede pasar también con los cafés, bueno, en este caso con la parte de postres o de desayunos. Te puedes decir, ¿sabes qué? Pues mira, ¿qué te parece si te ofrezco un ejemplo, ¿no? Una taza de café americano te cuesta 25 pesos, ¿no? 30 pesos, pero, o es más, 40 pesos, pero te incluye refil. Es decir que si te tomas 4 tazas de café, no importa, tú ya pagaste el costo básico, que son 40 pesos. Entonces, y te dicen, ¿sabes qué? A esos 40 pesos no te gustaría sumarle 10 pesos más para un pan dulce. Entonces te digo, pues vas a tener café ilimitado en tu, bueno, café de refil en el tiempo que estés aquí por 40 pesos y más 10 pesos una pieza de pan. Y es muy tentador, ¿sabes? Porque si vas a estar ahí y vas a poder tener el refil de café que tú quieras, pues a lo mejor si le sumas 10 pesos vas a tener una pieza de pan para poder disfrutar, ¿sale? Entonces, así es como viene funcionando toda esta parte de cómo puedo yo jugar un poquito con las promociones, pero sin salirme como de la línea, porque no es lo mismo estas promociones, porque al final de cuentas en estas promociones nunca vas a perder, porque al final de cuentas siempre vas a ganar. ¿A qué me refiero con esto? Si tú le vas a poner más queso a una hamburguesa, vamos a suponer que, no sé, el cuarto de queso te cuesta 35 pesos, pero obviamente no vas a poner un cuarto, vas a poner la cantidad, por ejemplo, que agarran tus dedos. Que si es una cantidad basta, pero es la cantidad que agarran tus dedos, que es aproximadamente, no sé, se me ocurren 30 gramos, 40 gramos aproximadamente, que cuando hacemos la conversión a los costos, estamos hablando que para un cuarto, que te cuesta 35 pesos, vas a tener 3, 6, 9, 12, 15, 18, 25, sí, no, 24, y vas a tener 7 porciones de 40 gramos de a 10 pesos. O sea, ya, digo, perdón, sí, de a 10 pesos ya estamos hablando de 70 pesos. O sea, tú te gastaste 40 o 35 pesos, pero a final de cuentas tú le vas a ganar el doble. Y a final de cuentas 10 pesos son nada. Y es una cantidad basta que tú puedes, bueno, ofrecer, ¿no? Hablando así a grandes rasgos, ¿no? Entonces así es como va a funcionar, tú nunca le vas a perder. O sea, es poquito el costo, pero vas a tener, vas a terminarle ganando, ¿vale? Bien. ¿Cuáles son los errores que se deben evitar en la carta del restaurante? Tenemos que la carta debe ser eficiente y comunicar con claridad las distintas opciones que el restaurante pone a disposición del cliente. Pero aún hay negocios que no le prestan atención y que merece su carta, perdón, la atención que merece su carta del restaurante. El resultado son clientes que no eligen los platos más rentables y que no encuentran los productos que les gustan porque las cartas no les transmiten nada y restaurantes pierden comensales. Entonces, estos son algunos errores habituales que siguen apareciendo en las cartas de los restaurantes. Tenemos que, número uno, puede haber cartas muy extensas, es decir, con demasiadas páginas y que ante tanta información el cliente puede sentirse abrumado y leer por encima de los platos. Esto suele pasar mucho. Les vuelvo a repetir, hay lugares que de verdad quieren acaparar todo, quieren vender tortas, hamburguesas, quesadillas sincronizadas, chilaquiles, o sea, todo, quieren vender todo. Y la carta es enorme, 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 enorme. Entonces, hay veces que uno se siente muy abrumado. Yo les voy a poner un ejemplo. Hace poco, cuando salí de fiesta, estábamos buscando un lugar ya en la ciudad, tipo 3 de la mañana para desayunar y echar bajón. Y obviamente queríamos una taquería, ¿no? Pero había taquerías que ya estaban cerradas y todo. Y llegamos ahí a un lugarcillo que está abierto a las 24 horas. Y y pues nada, o sea, llegaste y se veía como con gente y todo el rollo. O sea, sí había gente, era lo único que había abierto, pero su carta era enorme. O sea, de verdad la carta era enorme, enorme. Vendían tortas y vendían hamburguesas y vendían tacos y vendían como muchas cosas. Pero, por ejemplo, tan solo la parte de tortas, al menos había unas 30 tortas diferentes. Hamburguesas manejaban unas 10. Tacos manejaban casi de todo, que de cecina, de carne enchilada, de pastor, de un montón de cosas. Pero al momento que tú llegas, por ejemplo, a esa hora, dices, ya quiero comer, o sea, de verdad ya es tarde, quiero echar bajón y ya vámonos.
O sea, literal, quieres algo como rápido. Y cuando te dan esa carta es así como de, ¡qué hueva! Y lo primero que ven tus ojos, literal, es así como de, a ver, torta de milanesa, tráeme una torta de milanesa, ya. Ya es lo único que quiero, para rápido. Pero pues es abrumador. La verdad es que es abrumador encontrarte con esas cartas porque da hueva, da flojera, no sabes ni qué leer, o viceversa. Cuando te rifas a leer toda la carta, entras en confusión, porque no sabes ni siquiera qué pedir. O sea, leíste una, por ejemplo, ¿no? Torta de mi, se me ocurre algo así. Torta, alemana, ¿no? Que tiene a lo mejor chorizo, queso, milanesa y no sé qué tanto, ¿no? Y a lo mejor te encuentras una torta que es la austríaca. Y ahí te dice, ¿sabes qué torta austríaca? Te dice que tiene chorizo, queso, milanesa, pero esa nada más tiene huevo, ¿no? Y, o no sé, algún otro elemento. Y dices, híjole, es que las dos se me antojan, porque pues, se te antojan porque es lo mismo, pero entras en confusión porque ni siquiera sabes qué pedir. Ajá, entonces ese es el problema que tienen esas cartas enormes. Son los errores que podemos cometer, pero hay que tratar de evitarlos. Luego tenemos la tipografía excesivamente pequeña y sin espacios, que hace a la lectura complicada ante tanta densidad de palabras y dificulta la elección del cliente. También, aquí existe un gran problema en cuanto a esto, porque obviamente pues no toda la gente pues lee de manera correcta o no toda la gente tiene la misma visibilidad que tienen algunos otros, ¿sale? Hay muchos que en realidad obviamente pues necesitan sus lentes, pero pues hay veces que sale sin lentes, ¿no? O sea, hay gente que dice, ok, yo solo ocupo mis lentes como por ratitos, no es como todo el tiempo, y vas al establecimiento y de verdad están así, hacen ojitos para alcanzar a ver lo que dice. Entonces ese también es un grave error. Por otro lado, tenemos el mal uso de colores en tipografías y fondos. Lo más conveniente es usar letras oscuras sobre fondos claros. Esto también, híjole, crea un gran problema. No sé si les han tocado cartas en algunos lugares. Hablemos de taquerías, de lugares X, o sea, cualquier lugar. Que ustedes han ido y resulta que la carta está escrita con color rojo o color naranja, pero un naranja chillón, ¿no? O un color azul cielo sobre una base blanca, y así sucesivamente, ¿no? Y dices, en la torre, y empiezas a leer, y la verdad es que es complicado porque te tienes que pegar como mucho a la carta, y empiezas como a leerlo, y la verdad para muchas personas es cansado. ¿Por qué? Porque como obviamente pues tienen problemas a lo mejor en la vista, o vamos a suponer, vas saliendo del trabajo, a lo mejor personas que trabajan en oficina y que ya están hasta el tope de estar viendo la pantalla de la computadora. Y sales y todavía te topas con una carta con letras azules clarito, dices, no hombre, ¿cómo crees? O sea, de verdad empiezas a leerlo y es así como de, quiero lo de siempre. O sea, literal ya ni siquiera leen la carta, ¿no? Es así como de, dame unos tacos y bla, bla, bla. ¿Por qué? Porque es abrumador para ellos. La verdad es cansado y eso. Y también es un error muy feo que podemos tener. Por otro lado, tenemos otro error que son el abuso de las letras mayúsculas y textos en cursiva. Las mayúsculas se deben usar solo para destacar lo verdaderamente importante y los textos en cursiva suelen resultar más complicados al momento de leer. Esto también es muy importante. No tenemos que utilizar mayúsculas todo el tiempo. Perdón, mayúsculas todo el tiempo, porque suele ser como se traduce como agresivo, como que se está gritando, y la verdad, en este caso se utiliza para resaltar, pero no podemos resaltar toda la carta. Yo sé que a lo mejor toda la carta es buena, pero no puedes utilizar mayúsculas todo el tiempo porque es abrumador. Lo mismo pasa, por ejemplo, con las cursivas. Sí se pueden usar las cursivas, pero hay que saber qué cursivas vamos a usar. No todas las cursivas funcionan de la misma forma, o no todas tienen el mismo resultado al momento de leerlo y ser entendible. Entonces hay que buscar también la tipografía de cursiva ideal para nuestros establecimientos. Algunos otros errores es el exceso de filigranas e ilustraciones que confunden al cliente a la hora de leer y elegir su menú. Filigranas y ilustraciones hace referencia, por ejemplo, a todas las decoraciones y cosas que debe tener o que tiene la carta, que en realidad, más que parecer una carta, ya parece como una artesanía de esas, ¿cómo se les dice? Ah,
de las de Puebla, pues, que tienen un chorro de garigoleados y cosas así. O sea, ya se confunde uno. El tamaño de la carta excesivamente grande o parecidas a una tarjeta de visita, siempre es mejor un formato estándar. Es decir, no sé si les han tocado cartas de este tamaño, o sea, enormes, así cartotas, que parece que van a exponer, ¿no? O sea, realmente también ese punto hay que tratar de evitar. Las cartas en mal estado, con páginas rotas o desgastadas, también un clásico. Principalmente esas nos las topamos en las taquerías, ¿no? Es un clasicazo eso. Digo, está bien que es una taquería y la gente ya sabe a qué va y todo el rollo, ¿no? Pero pues también hay que tener tantita, bueno, hay que tener tantita vergüenza, ¿no? Al momento, ¿por qué? Porque la carta en mal estado, lo único que refleja es el mal cuidado que se tiene dentro del establecimiento, la higiene, cosas de ese tipo. O sea, no es que refleje ya tanto la imagen en cuanto a las ventas, sino refleja la imagen en cuanto a la higiene y el cuidado que se tiene en el restaurante, porque pues, híjole, sí es complicado ahí, ¿no? Hay veces que te dan la carta y, por ejemplo, las esquinas ya están todas como despegadas, pero a lo mejor hasta ya están como manchadas, ¿no? Y, híjole, no, se ve como feito. Eh, la ausencia de fotografías, las cartas de menú son páginas de texto. Perdón, sí, las cartas de un menú son páginas de texto. ¿Sale? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que hay establecimientos que literal te dan un menú, pero o la carta, y literal es puro texto, puro texto. Y aparte, amontonado, mal organizado, feo. O sea, de verdad feo. No hay como que lo distingas con una fotografía que te pueda ayudar a tener mejores ventas. Otro nos dice que solo aparecen los nombres de los platos. Al no describir los platos del menú, el cliente no se interesará por ellos porque no le atraen lo suficiente. Esto también es importante. Sí hay lugares donde de verdad les vale y es así como que te ponen, no sé, se me ocurre, no sé, una taquería, vamos igual con una taquería, ¿no? Te dice a lo mejor el taco gobernador. Tú dices, ¿qué es el taco gobernador? Y dices, y lo buscas, ¿no? Y dices, y a veces da pena preguntar así, oye, ¿qué es el taco gobernador, no? O no pena, pero te da hasta hueva, dices, ay, no, ¿por qué no dice nada? Y te vas con lo clásico, suadero, longaniza, no sé, campechanos, ¿no? Y la verdad es que sí es así como de, híjole. Entonces, sí es importante tener o contar con la descripción de los platos, porque, pues bueno, eso nos va a permitir vender mejor. Nos dice que no se especifica si dentro del precio que aparece está ya incluido el IVA o hay que sumarlo al precio indicado. Aquí va a depender mucho de a dónde vayamos a comer, ¿vale? O sea, no es lo mismo irte a comer aquí a un restaurante que está aquí afuera que irte a comer a un restaurante que está a lo mejor en, no sé, se me ocurre, en Centro Comercial Santa Fe, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente los gastos son distintos, hay que pagar esto, las declaraciones son diferentes, etcétera. Ajá. Entonces, por ejemplo, aquí puede que te incluyan el IVA sin que te des cuenta, ajá, o puede que no, simplemente no te lo incluyen. Pero, por ejemplo, allá es forzoso. ¿Por qué? Porque en ese tipo de restaurantes, pues ya a lo mejor las personas empiezan a facturar, los alimentos se pueden facturar, claro que sí. Entonces, ya en tu carta te dice, ¿sabes qué? Este precio ya incluye el IVA, ¿no? Y entonces, obviamente, pues ya esto te permite facturar y hacer otro tipo de movimientos, ¿sale? Entonces, hay que tomar en cuenta esa parte y saber señalar en la carta cuándo ya incluye el IVA o si no incluye el IVA. Otro aspecto importante es la mala ubicación de los precios. Nos dice que los precios no deben aparecer separados de los platos correspondientes por una línea de puntos, porque influyen en el que el cliente elija guiándose por el precio. Hay que situarlos al final del texto y no incluir los símbolos de la moneda corriente, como euros, pesos, etcétera. ¿Sale? Entonces también es importante. Esto juega más como con la psicología del cliente y nos vamos a enfocar un poquito más a lo que, ok, a ver, aquí tengo este rango de precios y si está a lo mejor ligadito por la línea de puntos, pues puede que nos vayamos por el precio más barato y digamos, ok, a lo mejor esta sopa me cuesta 55 y esta otra me cuesta 30,
pero pues al final de cuentas es una sopa, pues, ¿sabes qué? Mejor dame la de 30, ¿no? Un ejemplo. Entonces suele pasar de esa forma. Por otro lado, nos dice que no aparece la información básica, la dirección, teléfono, web, ni el logotipo del restaurante. Esto también es importantísimo. Siempre debemos de cuidar la identidad de nuestro establecimiento, entonces debe de tener todas estas características, no debemos de pasarlo por alto. También tenemos que no se dispone de cartas en otros idiomas. Esto también va a depender dónde estoy ubicado y el tipo de restaurante que tengo. Por ejemplo, en restaurantes de la Quinta Avenida, en Playa, te tienen la carta en español y te tienen la carta en inglés, básico. O sea, tampoco se van como a lo too much, que tengan la carta en todos los idiomas, pero o la tienen en inglés y la tienen en español, ¿sale? O sea, así es como va a funcionar. También en algunos sitios turísticos, por ejemplo en Teotihuacán, también se maneja de esa forma. Hay establecimientos que te manejan la carta en inglés y la carta en español, ¿sale? Para poder tener mejores ventas. No disponer de cartas especiales para niños. En caso de tenerlas, las familias elegirán ese restaurante en vez de otro. Esto es importantísimo. Cuando estamos hablando de un restaurante de tipo familiar, en el caso de la carta, es importante tener una carta para niños. ¿Por qué? Porque los niños son punto y aparte. O sea, no puedes tener un restaurante familiar y decir, te vendo bisteces en chile morita con no sé qué, ¿no? Entonces no le van a decir al niño de 3 años, oye, ¿quieres bistec con chile morita? El niño te va a decir, no, guácala, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que necesitas? Tener una carta exclusiva para niños, donde puedas tener a lo mejor nuggets, dedos de queso, a lo mejor hamburguesitas, hot dogs, cosas de ese tipo, que obviamente al niño se le va a antojar. El niño va a estar feliz, va a estar contento. ¿Por qué? Porque no, literalmente no va a estar molestando a los papás o a la familia y la familia va a poder comer en paz y tranquilo. Y finalmente tenemos cometer errores ortográficos. También, no sé si se han dado cuenta, ahorita que me acuerdo, rondan mucho en internet las cartas que están, bueno, en inglés, que están traducidas con traductor, que de verdad son una vergüenza. Y pues bueno, hay que tratar de evitar estos errores ortográficos, ¿sale? Bueno, chicos, nos vamos a quedar hasta aquí. Ajá. Nos vamos a quedar hasta este punto. Y nos vemos por aquí el día martes de la siguiente semana. ¿Sale? Que tengan muy buen fin de semana y que estén muy bien. Buen fin de semana. Sale, George, cuídate. Bye, bye. Buen día, Wandarín.